aquí, a ver, permítame. Sí, efectivamente. Entonces, la idea era, como decía ingeniero, hemos hecho pues una consulta a los alumnos respecto a sus expectativas. Y después de leerlas, me parece importante que usted pudiera decirnos sus comentarios, ¿no? Adelante. Ya, yo creo que el pedir las expectativas de los alumnos me parece la base fundamental para un curso de posgrado, sobre todo sobre un tema como la madera, que tiene diferentes criterios para poder abordarlo, Ajá. ¿no? Desde un criterio bastante, como diría yo, específico, como es construir con madera, Ya. hasta investigaciones que van con respecto a la madera, pero vinculado a la madera como elemento que forma parte de nuestra identidad nacional, como son los monumentos históricos y cómo cuidar todo eso. Yo creo que eso también es importantísimo. Importantísimo también sería ver que la pregunta obvia que se puede hacer, cómo es posible que el Perú, que entre comillas tiene la producción forestal más grande en la costa del Pacífico, Ajá. no se construya con madera, Ya. teniendo tanta madera y mucho más teóricamente que los chilenos. Son preguntas que se puede hacer el alumno, ¿no? Y que es necesario esclarecerlo dentro de todo eso, ¿no? Y finalmente, el construir con madera necesita una base tecnológica, si es que la tenemos o no la tenemos. Yo creo que todos son estos aspectos que hay que desarrollarlos. Yo no creo con los alumnos, pero sí con los profesores o el plantel de profesores que pretendemos participar en el diplomado, ¿no? La pregunta inicial que siempre hay que plantearse es ¿por qué no se construye con madera? Entonces ahí hay Así varias es. cosas que hay que desarrollarlo, ¿no? Lucho Takahashi tenía una idea muy clara, ¿no? Con respecto al por qué, que te digo, pues José Carlos Cano tenía otra, que también era bastante interesante. Yo tengo una, pero casi todas coinciden, casi todas son las mismas, ¿no? Ya. En realidad, eh, el construir con un material que se ha construido todo el tiempo de una manera artesanal, se ha construido con una manera, si hablamos del pasado, Ya. y en esto me refiero a los a la tradición de las construcciones de la época de la colonia y del virreinato y de la república, Ya. es que usábamos madera normal, lo que llamaban normal, una madera que venía de, 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 de Panamá, de Nicaragua, de Estados Unidos, ¿no? Ya. Y la república, bueno, eso ya nos indicaba a nosotros que venía con su propia tecnología, con sus propias maquinarias, con sus propias herramientas, etcétera. De una manera que sabíamos cómo tratarla y eran condiciones muy especiales. Y la coordenada a tiempo es importantísimo, ¿no? Porque la coordenada a tiempo, y cuando hablo de coordenada a tiempo estoy hablando pues de hace 100 años, 200 años, Ya. hasta 50 años, era otra manera como se veía la construcción con madera, ¿no? Desde los instrumentos que tenía, las herramientas, las maquinarias, la energía, una serie de cosas, ¿no? Las carreteras, la gente, los sistemas financieros, ¿no? Las exigencias de los seguros, hasta los bomberos intervenían, ¿no? Sí. Todo eso viene ahora con mucho más fuerza, ¿no? Entonces, construir con madera hace 50 años era pues utilizar la tecnología americana, que tenía madera blanda, templada, que tenía maquinarias Black and Decker que estaban especialmente diseñadas con eso, etc. Ese aspecto, por ejemplo, hay que hacerle conocer al alumno por qué pasó todo eso, ¿no? ¿Qué Claro. sucedió con todo eso? ¿No? ¿Por qué no había problemas? Claro que no había problemas. Yo soy alumno de la universidad que estaba más avanzada en esa época y que se enseñaba, pues, por decir, una clase o dos clases de madera, Ya. clases, ¿no?
ladrillo era lo que predominaba. Y desgraciadamente hay una pésima costumbre latinoamericana, y más que latinoamericana, de países subdesarrollados, que se enseña lo que se necesita, se enseña lo que hay que hacer. Sí. Tenemos una mentalidad de enseñar el presente. Si ahora se está construyendo con adobe, entonces enseñamos cómo hacer senadores. Si construimos con caña, enseñamos cómo usar caña, y con concreto, y si se enseña con aluminio. No se enseña en términos generales, porque el profesor debe ser consciente que está enseñando a un universitario. Claro. No está enseñando a un técnico cuya vida es corta en términos de conocimiento. Él está aprendiendo motores, se acabó, pero no sabe que van a haber otros tipos de motores. Está aprendiendo energía a base de hidroeléctrica, pero no sabe nada de energía nuclear. La energía es energía, y quién sabe sea eólica, fotovoltaica, etc. Entonces, todos esos conceptos mucho más universales, mucho más amplios, son los papeles que cumple la universidad. La universidad comete ese error, un error fatal para el desarrollo de un país. No se trata de que haya más educación, que haya más tecnología, no. Es el concepto que tiene que cambiar la universidad. Y posgrado debe estar dentro de ese concepto. No sé si me hago entender en eso, ¿no? ¿Estás ahí o ya te parece? Sí, estoy acá, profesor. Siga, lo que pasa es que este teléfono tiene, solamente es como el radio, así que usted hable, yo le contesto y sí, me parece excelente, me parece excelente. Estaba en la enseñanza de la universidad, en realidad, que cumple un papel, pues, ¿no? Que es que el concepto que usted me decía debía estar bien claro, ¿no? Orientado, obviamente, a un desarrollo general, y luego me imagino, ir bajando poco a poco hacia la tecnología, ¿no? A ver, lo dejo, siga, por favor. Y eso fue malo, ¿no? Entonces, recién en términos tecnológicos se ha visto un poco, con bastante, digamos, trabajo, tratar de estudiar nuestras maderas, ¿no? Y para gente como yo, y muchos otros, que por primera vez se daban cuenta que nuestras maderas eran muy diferentes a las maderas que siempre se habían utilizado en América Latina, ¿no? Que eran las maderas de los países templados, básicamente las coníferas, que eran maderas blandas, que hay una enorme tecnología para secarlas, que hay una enorme tecnología para hacer sus detalles constructivos, hay una cantidad de tecnología para sus detalles constructivos, herramientas, sierras, etcétera. Se ha estudiado todo eso, ¿no? Y de acuerdo a las características de sus climas, etcétera. O sea, realmente hay bastante trabajo con respecto a la madera de los países templados. Pero nosotros, que son nuestras maderas básicamente latifoleadas, tenemos otro concepto, otra cosa, ¿no? Básicamente nuestras maderas son duras, nuestras maderas tienen problemas con las fibras. Secar el pino no es lo mismo que secar maderas tropicales, ¿no? Preservar nuestras maderas, son tantos los tipos de preservación que hay que comenzar a ver qué características debe tener los químicos que se van a utilizar con respecto a las pocas especies que tienen el norte. Entonces, solamente que el alumno se dé cuenta de que en una hectárea de bosque templado se puede encontrar 10, 15 especies como mucho, y es un escándalo, y nosotros tenemos 200, 300 especies, ya nos indica el problema que tenemos nosotros. Y ahí se da la paradoja que desgraciadamente tienen los países desarrollados, es que nuestros problemas siempre son mucho más difíciles que resolver que los países en desarrollo. Ya en este caso específico madera, como puede ser la construcción, el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola. No tenemos una pampa, pues. Tenemos un montón, una orografía diferente. Todo es mucho más complejo. Resolver el problema de tránsito no es tan difícil en Suecia, pero aquí es dificilísimo, pues, simplemente por la
la idiosincrasia de la gente, o sea, todo está en contra nuestra, pero tenemos lo básico, tenemos lo necesario, y eso que tenemos necesario necesita otro tipo de profesional, un profesional que esté de acuerdo con estas características. Algo que está pasando en este momento en el mundo, no es lo mismo sacar petróleo ahora que sacar petróleo hace 50 años, que además estaba a 100 metros de profundidad, ahora está en 3.000 metros y en el mar. Entonces, no es lo mismo decir, bueno, tenemos petróleo. No, pues, ¿qué características tenemos petróleo? Tenemos oro. Bueno, antes el oro se sacaba en pepitas, ahora se saca tierra. Y si tenemos 2 gramos de oro por metro cúbico de tierra, es una excelente mina. Entonces, todo eso ha cambiado, pero nuestra mentalidad sigue siendo la misma, una mentalidad decimonónica, y no estoy hablando de la gente normal, la gente corriente, estoy hablando de la universidad. La universidad piensa que las cosas, simplemente hay que seguir a los de los países desarrollados para resolver nuestros problemas, ¿no? Yo no escucho nunca pues, que un país como Estados Unidos tenga problemas de huaicos. Entonces, enseñar ingeniería civil y terrenos sin pensar en los huaicos es absurdo. Es absurdo, ¿no? Ellos tienen huracanes y estudian las cosas para los huracanes, ¿no? Entonces, es otra cosa. Y esa diferencia la marca la universidad. No cometamos el error nosotros en el posgrado, aunque sea, peñisquemos un poquito el nuevo concepto, que vamos a manejar una madera que se extraña, que se ha estudiado bastante en el Acuerdo de Cartagena, y que ese trabajo que se ha hecho en el Acuerdo de Cartagena, que es extraordinario, es un primer paso, y hay que dar el otro paso. El Acuerdo de Y Cartagena. que los posgrados de todas las universidades peruanas con respecto a la madera tienen que ver todo eso, ¿no? Eso por un aspecto, digamos, de la universidad y la madera, el posgrado y la madera, etc. Ahora, lo que el alumno demuestra en lo que pide es la ignorancia total, la manera como la universidad le da la espalda a la madera. No saben cómo medir madera, no saben cuánto podría costar la madera, no saben nada de madera, de concreto saben todo, hasta el último detalle, hasta cómo pueden llamar, y la gente que le puede hacer las cosas, hay mucha gente, mal, pero hay gente para eso, nadie le tiene miedo. Entonces, en madera no. ¿Cómo puedes saber cuántos pies cuadrados de madera necesitas para hacer una casa? ¿Cuántos pies cuadrados de madera necesitamos por metro cuadrado? ¿Cuántos pies de madera para utilizar en la construcción se pueden sacar de un árbol? ¿Cuántas hectáreas tienes tú que depredar para hacer una casa? Todo eso que se sabe para sacar un periódico, cuántos árboles hay que cortar, no se sabe en la construcción de madera. Eso es peligroso, porque podemos generar irresponsables, ¿no? Ingeniero, una pregunta, y dígame, eso que está usted diciendo sobre este tipo de, digamos, de datos, ¿no se ha estudiado acá en América Latina? ¿Ni Brasil tampoco lo ha hecho? Todo el mundo, esto está escrito, se puede conocer muy fácilmente, es muy sencillo, pero a nadie le interesa. Ajá. La madera comienza desde el depósito, ¿cómo le llaman ese depósito de madera? El aserradero. Del aserradero para acá, ahí se acaba, punto. ¿Cuánta madera hay ahí? Tanto. ¿Cuántos pies hay ahí? Tanto. Etcétera. ¿Está seco o no está seco? Ah, no sé si estará seco. A ver, toca, si está seco. Qué poca seriedad. No hay un registro de agrément, no sé cómo le llaman en castellano agrément. Un acuerdo como el certificado de idoneidad también le llaman, ¿no? O sea, esa madera es utilizable. ¿Qué te parece?